¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Bien. Qué bueno, me alegro verlos. Bien, Estamos aquí gozándonos siempre, aquí seguro en que este sí. hogar. Eso siempre tiene que ser La así. Gloria a presencia de Dios. Ahí me chequea aquí Oh, pues, el ángulo. Oh, sí, sí. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga una vez más. amén. Estamos Amén. aquí reunidos. Tuvimos un problema de la conexión. Esperamos que sea de bendición. Vamos a continuar. Estamos contentos porque Dios ha proveído esta oportunidad a esta hora. Así que vamos a continuar. Es decir, mi hermano Raúl, no sé si trae algún versículo que nos pueda leer. Sí, estaba en Hebreos también, se les puedo compartir algo, Amén. porque el Señor nos pide que nos gocemos con el que se goza Así es. y lloremos con el que sufre, Así es. ¿verdad? Y que ayudemos a soportar las tribulaciones, las pruebas que cualquier persona puede soportar en este mundo, ¿no? Entonces, porque nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Así es, así es. Entonces, ahí yo ayer mismo estaba ahí al lado de una mujer que perdió al marido por cáncer. Amén. Y realmente la señora está devastada, está Sí. totalmente perdida y es triste, ¿no? Cuando uno no ha puesto la mirada en las cosas de este mundo Así es. o en el ser humano, porque a veces ponemos la mirada en el hombre, en la mujer, ¿verdad? Pero Así es. Dios nos dice que pongamos ¿en quién? ¿La mirada? En Dios. En Dios, Sí, ¿verdad? solo en Dios. Entonces simplemente yo les voy a compartir que me lo ha dado y justamente me llamó para poder yo simplemente compartirle algo, Gloria a Dios. ayudarle en su situación, porque a mí mismo me pasó todo eso, ¿no? O sea, Sí. permiso, ¿no? Pase, pase. Dice, y el versículo aquí, el capítulo es Hebreos 13, y vamos a leer desde del 1 Amén. hasta, podemos leer hasta el 7 Amén. o hasta el 8. Y dice la palabra, dándole gloria al Señor, por supuesto, Amén. ¿no? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que gracias a Él tenemos paz, tenemos amor, tenemos misericordia, tenemos luz, tenemos la verdad con nosotros, Sí, ¿verdad? amén. Y podemos entender su palabra y de esa manera practicarla, ¿no? Amén. Y dice la palabra, ¿cómo agradar a Dios? Sí. Dice, no dejen de amarse unos a otros como hermanos. Dice, no se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, Amén. Ok. pues de esa manera, sin saberlo, algunos Hebreos hospedaron ángeles. Amén. Sí. Hebreo, ¿qué? 13. 13. En adelante. Acuérdense de los presos, como si también ustedes estuvieran presos. Juntamente Con ellos, sí. piensen en los que han sido maltratados 13, 3. y a que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Así es, amén. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Amén. Sí. Dice, no amen el dinero. Conténtense con lo que tienen, Ajá. porque Dios ha dicho, Sin avaricia. nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con confianza, Sí. el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Sí. Es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el amor de Dios, que es seguir reglas sobre los alimentos, pues esas reglas nunca han sido de provecho. ¿Ok? Sí, amén. Eso sería, hermanos, simplemente para decirles, pues, de una señora que más o menos de 40 años, un testimonio personal, que perdió al marido y la casa se le está derrumbando. Y no solamente la casa espiritual,
la casa, porque no la puede manejar, ni controlar, ni llevar. Acuérdense que la mayoría se preocupa más de la casa, más del aire acondicionado, de la luz, de la electricidad, de la plomería. Sí. Y la casa espiritual está totalmente descuidada. Entonces, ¿qué ve usted? Una persona totalmente desconsolada, una persona totalmente perdida. Eso es lo que yo vi en él. Estaba llorando, triste, y le dije, lo único que puedo hacer, voy a tratar de ayudarle en la medida que yo pueda ayudarle. Pero esté considerando tomar ciertas medidas, porque tampoco está trabajando. Y tiene que pagar los biles, tiene que pagar la casa, el mortgage, todo eso. Hay que ser reales, hermano. Ahora es uno solo, ya no son dos. Es duro. Entonces yo le digo, a la medida que le pueda ayudar, lo voy a colaborar. ¿Ok? Eso es simplemente. Amén. Ese es mi mensaje para él. Gracias. Bueno, amén. Gloria a Dios. Estamos contentos por la participación Amén, para de su mi silla. hermano. ¿Quién va a sentar? Vamos a continuar entonces para ir directamente a la palabra de Dios. El mensaje que Dios nos ha preparado Él en la meditación, como dice la palabra, que Él es el que pone, Él produce el hacer, Él produce esa palabra que Él quiere que se diga. Entonces estoy aquí como dijo el apóstol Pablo, como siervo de nuestro Señor Jesucristo, por voluntad de Él, por voluntad de Dios. No es algo que yo tenía planeado, sino que Dios en su misericordia, Él es el que llama, Él es el que aparta a sus siervos. Yo doy gracias a Él por esa misericordia que tuvo conmigo. Amén. Amén. Vamos a ir entonces a la Escritura, a escudriñar la palabra de Dios en el tema de, como dice el libro de Hebreos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces vamos a escudriñar hoy la palabra de Dios. Quiero aclarar para los hermanos que son nuevos en el Evangelio, quiero aclarar también para aquellos que son viejos en el Evangelio, aquellos que tienen ya años en este caminar, de que tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, que si alguno enseña y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la santidad, a la devoción, a la doctrina que es conforme a la justicia, a la doctrina que es conforme Dios la dejó y los apóstoles la dijeron, los profetas, los santos profetas, a esa doctrina que dijo el Señor Jesucristo, yo soy el principio y el fin, yo soy Génesis y soy Apocalipsis. Amén. Yo soy el creador y soy el destructor. Yo soy el que hago y el que deshago. Yo soy, dijo también, el que abre la puerta y nadie puede cerrar. Yo soy el que cierro la puerta y nadie puede entrar. Entonces, basado en esa palabra bendita de aquel Dios Todopoderoso, vamos hoy a meditar en esta palabra. No estoy yo aquí con la intención de anteponerme a la mente y a los corazones de aquellos que puedan oír esta palabra, sino que estoy aquí como un pregonero de la verdad, como dijo el profeta Juan el Bautista, como un siervo que brama en medio de aquel desierto, como un siervo que está aquí en el mundo, que está tratando de apelar por esta jurisdicción que tenemos nosotros, como dijo el apóstol Pedro, a los expatriados. La paz y la gracia sea con todos, porque sabemos de que nosotros vamos de paso, es una patria celestial la que tenemos. Entonces rápidamente vamos a ir sin más palabrería de hombre, vamos a ir directamente a la Escritura. Amén. Entonces vamos a apelar hoy en esta oportunidad a la palabra de Dios, aquel gran mandamiento que Dios dejó, aquella palabra sagrada, como está escrita, como Él se dedicó Él mismo a su pueblo antiguo, a ese Israel que Él escogió, a su Hijo amado, a su primogénito, que Él dijo también de sus hijos. Vamos a meditar entonces en este valle de sabiduría que para mí ha sido como un gran privilegio que haber descubierto, haber entrado en este reino celestial.
porque me considero ya parte de lo que es el reino de Dios, porque dice que una vez que hemos resucitado juntamente con Cristo. Amén. Entonces, estoy apelando en esta oportunidad con una decena de versículos, desde el Éxodo hasta Apocalipsis, más de 100 versículos, pero no los voy a leer todos, sino que los básicos, porque la doctrina realmente, como dijo el apóstol Juan, nosotros hablamos, dijo, lo que hemos visto, dijo el apóstol Juan. Nosotros no estamos hablando lo que nos han contado, no, hemos visto con nuestra propia mirada, hemos escuchado al Señor Jesús diciéndonos todas estas cosas. Entonces, basado en esa palabra que el apóstol Juan apela al ministerio, a lo que él dijo, nuestro Señor Jesús, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, enseñando todo lo que yo les he dicho. Y como está escrito, dice que no cabería aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús habló, todo lo que los profetas indagaron, todo lo que Moisés, todo lo que hicieron, no cabe en una ciudad. Dice, tantos libros que existieron, pero que nosotros no tenemos acceso a todas esas cosas, sino sujetarnos a lo más básico, aquello que el Espíritu de Dios nos regala día con día, aquella palabra que Él nos da cuando leemos la Biblia. A eso nos vamos a basar, porque es el Espíritu de Dios el que trae esta palabra bendita. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Éxodo, para empezar, en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 5. Para empezar a leer, yo voy a leer en esta oportunidad voy a leer desde la Sagrada Escritura, como le dicen los rabinos, desde el Taná, que se llama la Torá. Está aquí la Torá. Tenemos aquí este libro que Dios nos ha proporcionado y vamos a meditar en el tema, la santidad en la cual nadie verá al Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Amén, amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer solo el versículo o uno, dos para ir con contexto. Vamos a leer desde el 3. Dice, entonces se dijo a Moisés, me apartaré ahora y veré esta gran visión, dice, ¿por qué motivo no se consume la zarza? Moisés estaba en el monte. Vio el Eterno que se apartó para ver, entonces Dios estaba viendo a Moisés, dice, lo llamó desde dentro de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él contestó, heme aquí. Y dijo el Eterno, no te acerques aquí, saca tus zapatos de sobre tus pies, porque el lugar donde tú estás parado sobre él, porque el lugar donde tú estás es sagrado. Aquí dice sagrado, santo dice en la Biblia. Amén. Sagrado, dice, que no crea. Sagrado dice en la que usted tiene. Entonces, aquí el profeta declara que la tierra es sagrada, donde está parado. Dios le dice, esa tierra donde estás es sagrada. Entonces, en la Reina Valera dice, es santa. La tierra donde estás es santa. Siguiente versículo para ir descubriendo la santidad. Éxodo capítulo 39, 30. Éxodo capítulo 39, 30. Vamos a leer desde el 27 para ir agarrando la idea. Éxodo 39, versículo 27. Dice, hicieron la túnica de lino. Yo estoy leyendo desde la Torá. Obra de tejedor para Aarón y sus hijos. Amén, así dice. El turbante era de lino. Versículo 28. Las bellas tiaras, dice aquí, eran de lino y los pantalones de lino eran de lino torcido. Versículo 29 dice, el cinturón era de lino torcido, lana celeste, lana púrpura y lana carmesí. La obra de bordador, dice, tal como ordenó el Eterno a Moisés. Versículo 30 dice,
hicieron la placa frontal, que ahí dice la Biblia diadema, es una diadema. Corona sagrada de oro puro. Eso fue lo que le pusieron a Aarón. Una corona frontal de oro puro, y Dios la llama una corona sagrada. Amén. Amén. Entonces estamos viendo de que Dios ya está proveyendo lo que Él quiere que su pueblo, que su nación sepa de qué se está tratando este llamado. O sea, ¿por qué motivo Dios sacó a este pueblo? ¿Por qué Él se reservó a ese pueblo? Entonces Él está dando instrucciones a Moisés, hacerle a Aarón esta vestimenta así, asá, con lino torcido y esto, porque a Él le interesó, a Dios, le interesó de que se leyera en esta oportunidad desde el Éxodo para acá, porque Él está hablando de lo mismo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es la misma. Vamos a seguir entonces en Levítico, avanzando. Estamos meditando acerca de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El libro de Levítico, capítulo 8, versículo 9. Levítico, capítulo 8, versículo 9. Dice: después puso la mitra sobre la cabeza, y sobre la mitra en frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como el Señor había mandado a Moisés. Le pusieron una diadema. Aquí reconfirma de que se está tratando de que Él está llamando sagradas las cosas, que Dios está llamando sagrado, santo. Estamos tratando de demostrar de que la palabra santidad es una palabra que es una doctrina prácticamente básica, fundamental de lo que es el Evangelio verdadero. Eso es lo que estamos tratando de aprender hoy en esta oportunidad. El libro de Números, siguiendo, vamos a seguir en el libro de Números, en el orden, en el capítulo 29, el libro de Números, capítulo 29, versículo 7. Se los leo desde la Reina Valera. En el 10 de este mes séptimo dice: tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Entonces Dios está diciendo que esta gente, cuando se reúnan, dice que va a haber una santa convocación. O sea que la reunión, el culto, la adoración, como lo quieran llamar las religiones del mundo, puede ser una misa, lo que quieran llamarle, pero cuando se acerca a un pueblo a reunirse, es una convocación santa. O sea, tiene que haber un respeto, porque verdaderamente el mismo Señor Jesús dijo: donde estén 2 o 3, ahí estoy yo. O sea, el Rey de Reyes está aquí. Aquí dice todo lo contrario, hermano. Le voy a compartir lo que dice esto. Amén. Dice: el día 10 del mismo mes séptimo también tendrán ustedes reunión santa. Dedicarán ese día al ayuno. Amén. Pero y no harán ninguna clase de trabajo. Ok, amén. Estamos hablando de lo que es sagrado para Dios. La reunión es sagrada para Dios, sí o no. El ayuno es otro tema. El diezmo es otro tema. En los días específicos de lo que está hablando el Señor, estamos hablando de una reunión donde se están reuniendo gente que se ha dedicado para adorar a un Dios eterno. Amén. Es una reunión, un culto como hoy estamos teniendo. Entonces, estamos hablando de la santidad, de la devoción, Santa convocación. de la santa convocación, de lo que cuando se habla por teléfono con los hermanos, va a ir al culto. O sea, no es una changoneta, no es algo que el hombre ha pervertido en su mente, de que dice: hey, ¿cómo estuvo el culto? O sea, anda pidiendo copia de lo que no es para él sagrado. O sea, cuando nosotros entendamos quién es Dios y cómo nos vamos a comportar con Dios, entonces vamos a tener una idea más clara de quiénes somos como iglesia.
Entonces estamos apelando en todos estos versículos de lo que Dios, cuando se refiere a su pueblo, los está arreando, los está arrastrando, los está sabaneando, los está llevando por ese camino para recogerlos, porque es su pueblo que Él ha elegido. Vamos a seguir indagando y dando aclaración. Vamos a ir ahora al libro de los Salmos, Salmo 105, para ir avanzando. Salmo 105. Salmo 105 dice la palabra de Dios. Salmo 105, versículo 42. Gloria a Dios. Versículo 42. Salmo 105, versículo 42. Amén. Amén. Porque se acordó de su santa palabra. Amén. Dice, porque se acordó de su santa palabra, dice, dada a Abraham su siervo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo anterior, 41. Es el pacto con Abraham. No es Dice, con Moisés. amén, y los sacó y los sació, el versículo 41, y los sació de pan del cielo, abrió la peña y fluyeron aguas, dice, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de la santa palabra dada a Abraham su siervo. Dios, Él mismo dice, se acordó de su santa palabra. El Señor, como quien dice, bueno, tengo que demostrarles a estos hombres que están aquí, al pueblo de Israel, el profeta Moisés, como ya tenía un pacto con Abraham, entonces Dios mismo, Él se prepara. El verdadero pacto es con Abraham. Sí, el pacto eterno, que ahora en el que estamos ya es el nuevo pacto, el pacto eterno, pero sí Dios provee a Abraham, Dios llama a Abraham para proveerse un pueblo, para tener una descendencia. Entonces aquí estamos siguiendo el enfoque principal de lo que estamos hablando es porque se acordó de su santa palabra, o sea, la palabra de Dios es sagrada. De eso estamos demostrando. Ahora, los pactos y todas las dispensaciones es otro tema que vamos a escudriñar también. Ahora estamos dedicando este tiempo para todas las cosas que Dios, desde el principio, Él quiso cómo su pueblo se comportara. Entonces, en este Salmo 105, versículo 42 dice, porque Dios se acordó de su santa palabra. Él mismo se da a conocer que su palabra es algo inquebrantable, algo que se tiene que andar en pinganillas el siervo, porque el que está hablando es el Eterno, es santo. Su palabra es santa. O sea, lo que estamos leyendo aquí, ahorita mismo, en estas letras, es santo, es sagrado. O sea, depende cómo lo quiera tomar. Por eso es de que Dios no exige. Dios no está obligando a nadie a que crea en lo que Él quiera. Dios no está obligando a nadie. O sea, si yo vengo y leo esta Biblia así como un libro común y corriente, esto no tiene ninguna validez si yo la veo así, como un libro común y corriente. Pero como yo hoy tengo el entendimiento de Dios, el Espíritu de Dios me está enseñando de que su palabra que está aquí escrita es sagrada, es santa, merece respeto, merece devoción, merece toda la exaltación, la obediencia. Y si esta palabra no es santa, entonces nosotros estamos en una mentira, en un engaño absoluto, pretendiendo nosotros ser los más sabios que Dios, pretendiendo nosotros hacer nuestra propia doctrina y no seguir esta palabra que es santa, como está escrita. Amén. Vamos a seguir ahora a Isaías, capítulo 63, 15. Demostrando de lo que es la santidad. Isaías 63, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, mira desde el cielo amén, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, donde está tu celo y tu poder,
la conmoción de tus extrañas entrañas y tus piedades para conmigo se han entrechado. Entonces vemos como el versículo dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. O sea, Dios está demostrando en el evangelio que estamos hoy teniendo de que Dios, el lugar donde Él está es un lugar santo. O sea, de eso estamos hablando, de la santidad de la cual nadie verá al Señor. Y lo vamos ahora a demostrar porque ya estamos siguiendo este fluir de lo que son los versículos que están aquí escritos. No es que yo esté inventando o que yo quiera exigirle a la gente o a los hermanos o a alguien a que se sometan. No, es la palabra misma que tiene que redarguir, tiene que ser en nosotros la base fundamental. Porque, como dice el apóstol Santiago, si alguno profesa una religión y su religión, él no cumple con lo que es establecido, su religión es vana, su religión no existe, su religión es por gusto. O sea, de eso queremos hoy en esta noche demostrar a la verdadera iglesia de Dios cómo es que tiene que caminar. Vamos a ir a vamos a ir a Jeremías. Jeremías, porque estamos citando a los profetas. Estamos estableciendo una verdad en donde 2 o 3 testigos irá a costar toda palabra. O sea, no hay ningún argumento ni ninguna persona que venga a querer derribar la potestad y lo que es el evangelio verdadero. No existe, porque estamos demostrando por la escritura lo que hablaron los profetas, lo que dijo Moisés, lo que estuvieron los santos hombres en el pasado. Y ahora Jeremías, en el capítulo 25, versículo 30, capítulo 25 de Jeremías, capítulo 25, versículo 30, dice, tú pues dice, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Amén. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros. Cantará contra los moradores de la tierra. Entonces, aquí también Jeremías está demostrando, está él a través del Espíritu Santo de Dios, dice, el Señor rugirá desde lo alto y desde su santa morada dará su voz, desde allá, desde su trono, o sea, el lugar santísimo, allá. Vamos a seguir ahora en Ezequiel. Después vamos a ir al Nuevo Testamento. Ezequiel 42. Ezequiel capítulo 42. Versículo 13. Ezequiel capítulo 42, versículo 13. Gloria a Dios. Dice, y me dijo las cámaras del norte. Amén, ¿lo tienen? Amén. Me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Amén. Entonces estamos estableciendo de que el testimonio de 2 o 3 personas hace constar todo asunto. Y si los pastores que predican acerca de que somos pecadores y que andamos en el pecado y toda la historia que ya sabemos, tienen que sujetarse a ese principio bíblico. Pero como yo creo que está como entenebrecido el sentido de aquellos que como que quizás quieren y no quieren aceptar el evangelio, porque Dios está demostrando en el Antiguo Testamento que para Él todo es santo. Y se le eligió a Aarón y lo santificó y le dijo, vas a ser el sacerdote, el levita, vas a hacer esto y esto. Y Él preparó un templo y preparó un altar y un manto donde se metían al lugar santísimo. O sea, Dios, Él se proveyó. Dios quiso que su pueblo
se dedicara y mirara lo que Él es. Pero como el pueblo mismo se pervirtió y dejaron esa devoción, ellos se fueron a adorar a otros dioses, Él se enojó con ellos, hasta el punto de hoy, el Israel de Dios ha quedado así como en un limbo, porque todo aquel, como dijo nuestro Señor Jesús, que no se sujeta al Evangelio, a la palabra de obediencia, todo aquel que se pervierte, pues va a tener su pago, porque Dios dice que no va a tener por inocente al culpable. Entonces, bajo mi responsabilidad hoy, como predicador en esta hora, por haber sido convocado a traer esta palabra, estoy siendo responsable de la doctrina de cómo se está llevando a cabo hoy en esta hora, redactándola. Estoy solamente leyendo los versículos en donde dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces vamos a ir viendo de qué se trata, qué significa. Vamos a ir al Nuevo Testamento para ir avanzando. Vamos a ir al libro de Lucas, para llevar un orden. Estamos hablando de la santidad en la cual, o por la cual, si no están en ese estado, nadie va a ver al Señor. Así es. Lucas capítulo 1, versículo 65 en adelante. Esta es una profecía que Zacarías, el profeta, estaba trayendo en ese tiempo del sacerdote que se quedó mudo, según la historia, según la palabra, porque iba a nacer Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 65 al 75 dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Estaban hablando de Juan el Bautista, y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, dice, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, repito, por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia, dice, con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, amén, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de acontecer, dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. ¿En qué les serviríamos? En santidad, en justicia, delante de Él todos nuestros días, dice el profeta Zacarías. Amén. ¿A quién le iban a servir en santidad? A Dios, al Padre Eterno. Entonces, ¿de qué se trata entonces la doctrina que nosotros tenemos que llevar como iglesia? O sea, yo tenía 3 preguntas cuando puse el tema en el Facebook. Por ejemplo, ¿es necesario ser santo? ¿Sí o no? ¿O puede alguien hoy vivir en santidad? ¿Existen los santos? Porque la palabra dice que los santos profetas profetizaron lo que Zacarías dijo. Entonces, ¿es posible que existan todavía o la iglesia de verdaderamente no puede existir algún santo dentro de una sinagoga? Porque de eso se trata, de lo que Dios quiere que nosotros sepamos en este tiempo, la identidad que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, estaba meditando yo, si yo voy a una iglesia que no conozco, si yo voy a un lugar X y abro la puerta, se supone que ahí dice iglesia fulana de tal. Entonces, si yo voy y abro la puerta, ¿quiénes están allá adentro? ¿Hay ángeles? ¿Hay santos? ¿O hay demonios? ¿De qué se trata entonces esta palabra? ¿De qué es lo que nosotros tenemos que saber?
Porque se supone de que, por ejemplo, nosotros aquí estamos reunidos, como dice la palabra de Dios, en una santa convocatoria, ¿verdad? Para dar adoración a nuestro Santo Padre que está sentado en su morada, que es santa. Y el terreno en donde caminaba Moisés, le dijo, quítate las sandalias porque es santo. El lugar es santo. Entonces, cuando él mismo dice, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Entonces, la iglesia, los hermanos, las hermanas, los diáconos, los líderes, o sea, tienen que saber si quién es el que está ahí. Tienen que saber si ellos pueden andar en una santidad o una perversidad. O sea, desde que entramos de la puerta para adelante, ¿a qué venimos nosotros? Venimos a pasar el tiempo, venimos solamente a que nos vean, que somos cristianos, que andamos con la Biblia, o realmente sí queremos tener una salvación eterna. Si realmente es Dios el que mora en nosotros, es Jesucristo el que nos está enseñando, o estamos solamente por una apariencia. De eso es lo que se trata, porque el libro de Hebreos dice la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces vamos a seguir ahora en el libro de Romanos. Vamos a leer un versículo en Romanos. Romanos capítulo 1. Estamos estableciendo esta verdad porque la iglesia se ha contaminado. Romanos capítulo 1, versículo del 4 al 7, dice la palabra de Dios. Dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, está hablando de Jesús, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, el apostolado, o sea, recibimos por Jesucristo y por ese poder del Espíritu Santo, hemos recibido nosotros la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Cristo, de Jesucristo, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados ¿a qué? ¿A ser pecadores? ¿A qué dice ella? ¿Llamados a qué? Ser santos. A ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, la palabra de Dios no se puede quebrantar, contradecir. Pablo le estaba diciendo a los romanos el evangelio que había aprendido de parte de Jesucristo. Pablo no estaba en una actitud de creerse de que era pecador. Él había pasado un proceso. Cuando él dijo, yo quiero hacer lo bueno, pero hay algo en mí que no me deja. Hay algo en mí que me hace hacer el pecado. Pero yo quiero hacer lo bueno, pero esto me gana. Entonces es un proceso. Entendamos que todos pasamos ese camino. Pero una vez que hemos llegado a ese renacimiento, la mente y el corazón es diferente. Se supone que tenemos la mente de Cristo, tenemos que caminar en este sentir espiritual, pero el problema es que la iglesia no ha entendido. El problema es que hay muchos que se han dedicado solamente a vivir así, leyendo el Evangelio, pero nunca han entendido que es verdaderamente una convicción. No hay una base fundamental de lo que es el Evangelio quizás en nuestros corazones. Vamos a seguir leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, para ir avanzando. Primera de Pedro, capítulo 1, del apóstol Pedro. Uno adelante. El capítulo 1, versículo 15 y 16. 15 y 16, ¿cómo dice? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Amén. Entonces, eso es lo que estamos nosotros tratando de hoy aprender acerca de la santidad. Y hemos visto, bueno, aquí tengo 105 versículos desde
desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, desde Éxodo hasta Apocalipsis, 105 versículos, más de 3. Testimonio dice que son 3, ¿verdad? Para que sea una doctrina fundada en la verdad. Si un versículo está ahí por ahí, ¿verdad? Escrito en una página, como una historia que está contando el apóstol o el predicador, es un versículo que él lo dijo como una carta. Pero cuando hay una secuencia de versículos que están hablando de lo mismo, tenemos más de 100 versículos que estamos describiendo aquí acerca de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es imposible que la iglesia esté pensando en irse con el Señor si no tiene una absoluta convicción de santidad. Es imposible. Y dice, como dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Son puntos bien fundamentales del cristiano, del que es hijo verdadero de Dios. Pero el que no es todavía hijo, sino que está todavía en un proceso, tiene que venir a pedir esa dirección de lo que es, dice el apóstol, de que nosotros, dice, tenemos que vivir todos los días, dijo Zacarías, y aquí dice, sino como aquel que os llamó es santo, como el Señor nos llamó es santo, sed también vosotros santos. Ahora, si hay alguien que no ha sido llamado, entonces ya tenemos un problema, ¿verdad? Porque tenemos que ver quién nos llamó o quién nos dijo, vení, hace esto. Si nosotros no venimos de parte de Dios, de parte de aquel santo, entonces nosotros somos unos impostores, ¿verdad? Pero como aquel que nos llamó es santo, tenemos que ejercer esa santidad. Amén. Amén. En otra parte dice también que sin paz y sin santidad, Amén. nadie verá al Señor, dice. Entonces vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis directamente, capítulo 11. Apocalipsis, el último libro. Apocalipsis, capítulo 11. Versículo 15 al 19. 11, 15. De- Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraban sobre sus rostros y adoraban a Dios. Amén. Diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque Has has tomado su gran poder y has reinado. Y se airaron Y se iraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A tus siervos los profetas. ¿Y a quiénes más? A los santos. Y a los que temen temen tu nombre. A los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que quienes. A los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto, el cielo, el arca de su pacto, se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo y se acabó todo. Wow. Sí. De eso se trata. Entonces aquí dice, el versículo dice, y se airaron las naciones, se enojaron todos los de esta tierra, toda la gente. Dice, y tu ira ha venido en el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, de dar el premio, de dar aquella, hey, gracias porque te portaste bien. O sea, por ahí uno dice, no tenés que hacer nada, ya tu salvación está comprada, ya solo porque levantaste la mano y dijiste, yo recibo al Señor Jesús en mi corazón y esto, y ya te hicieron una oración, ya pecá y no hay problema, tu salvación ya está. Eso es una mentira. Eso es un evangelio que no lo he escuchado yo aquí en la Biblia, no lo he leído. Es un evangelio que todos aquellos que están en esa línea y no han tenido un arrepentimiento, no han venido a esa devoción, no han tenido ese instinto o esa amabilidad de preguntarle al Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es que estoy en mi vida? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿qué es lo que quiere de mí? O sea, tenemos que ser como niños, tenemos que estar nosotros en una actitud así de devoción,
de perseverancia, porque dice, el Señor Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido, todos los chunches, la televisión, la cama, todo lo que querrás va a ser añadido, pero primero buscad, primero sujetate a eso, primero queda bien, pues, o sea, no se trata de que ya, no, ya soy salvo, ya, yo caminé, pequé, hice un pecado y no hay problema. Eso es lo que dicen muchos. Y ese es un problema que no queremos nosotros. Como la iglesia verdadera no podemos estar en un pie adentro y otro pie afuera. Como la iglesia de Cristo, como que Él dijo, me la he presentado, dijo, a mí mismo, como una esposa virgen, sin manchas, sin arrugas, y Él quiere así. Se le ha permitido a ella que se vista de linos finos y de ropas blancas. Amén. Vamos ahora a ir al libro de Juan. Aquí vamos a concentrarlo un poquito en este libro de Juan. San Juan capítulo 8, en donde el mismo Jesús se enfrentó con la casta religiosa de los fariseos, de su pueblo que él había llamado en el pasado. El libro de Juan, San Juan capítulo 8, versículo 46. San Juan, San Juan capítulo 8, versículo 46, pero voy a leerles desde el 43 para que tengamos la idea. Dice, versículo 43 del libro de Juan capítulo 8 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Eso es lo que pasa, que la iglesia no quiere entender el lenguaje de lo que es el lenguaje espiritual, el lenguaje que Dios habló a la gente. Y los grandes sabios, los grandes rabinos, los ortodoxos, el Sanedrín, que se sabían la Torá de Moisés, que estaba Gamaliel ahí también, quizás era un muchacho que andaba allá en medio, como el apóstol Pablo también. En ese tiempo surgieron los grandes eminencias de lo que sabían la Torá. Y Jesús les dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué es que no les cabe en la mente? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, el pecado. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, dice el Señor Jesús, no me creéis. Ahora la pregunta es, Jesucristo dice, ¿quién de vosotros, quién de ustedes, grandes sabios, grandes estudiosos, me va a redarguir de pecado? ¿Quién me va a acusar a mí ahorita de pecado? Dijo Jesús. Si hay alguien en medio de ustedes que me grite, ¿qué pecado he hecho? Eso dijo Jesús. Entonces se quedaron callados. Ahora, ¿por qué ahora nosotros nos venimos a confrontar con el pecado? Jesucristo dijo, ¿quién de ustedes me va a acusar de pecado? Me redarguye de pecado. Ahora, ¿qué pasó con esto? Se quedaron como quien dice, no sabemos. O sea, siempre hay alguien que está ahí como que dice, no hablemos, no digamos nada. Se quedaron así como estratégicos. Pero Jesús sabía de que ellos habían leído los Salmos y habían leído Salomón, conocían a Salomón y conocían el versículo base que está ahí en Eclesiastes 7:20, donde dice, no hay ninguno bueno que no haga el bien, sino que no peque. O sea, sabían el versículo de Salomón, pero no se lo dijeron a Jesús. ¿Por qué no se lo dijeron? Porque sabían de que Él estaba en la verdad y que ellos estaban en la mentira. O sea, sabían de que Moisés y todos los profetas habían hablado de santidad. Cuando se enfrentaron a Jesús, a un hombre que no tenía pecado, un hombre que ellos descubrieron su verdadera vocación, cuando ellos descubrieron de que Jesucristo jamás había dicho una palabra en contra de ellos como insulto, sino que Él estaba en contra de lo que la mente y la doctrina que ellos se habían creado. Y eso es lo que hoy está pasando en este tiempo. Hay muchos pastores que se han creado esa doctrina
en donde le dicen así directamente al pueblo, porque oí a un hermano que dijo, el bautismo, si alguien se bautiza, está bien, gracias porque se va a bautizar, y dijo él, eso no quiere decir de que ya va a ser santo, eso no quiere decir de que ya le van a salir las alas. Entonces, está bien, dije yo, lo está diciendo porque no sabe, por ignorancia, porque sí hay una doctrina de que yo soy pecador, yo peco todos los días con los ojos y con el oído, y yo peco aquí, peco allá, y que abogado tenemos como abogado tenemos a Jesucristo para con el Padre. Si alguien peca, abogado tenemos. Si hay alguno, dice, que pecare, abogado. Entonces, ese versículo ha sido mal interpretado. Se supone que en la iglesia nadie está en pecado. Se supone que en la iglesia todos viven en santidad. Todo el pueblo camina en una línea de devoción porque está esperando el momento cuando Jesús dé la señal y vengan sus ángeles. Entonces, en el momento de que se ha consumado un pecado, automáticamente quedas descalificado. No puedes subir al cielo. Entonces, Jesucristo estaba hablando de eso con esta gente. ¿Quién me va a acusar de pecado? Nadie se atrevió a decir nada y insisto, ellos sabían que Salomón había dicho una palabra que decía que no hay ninguno bueno en todo el mundo, no hay ninguno bueno que no haga el bien y que no peque. Ya sabían eso, pero no se lo dijeron a Jesús. Ahora nosotros, sí, yo sé pues que entre nosotros sí existen un montón de apelaciones, de versículos, que podemos demostrarnos entre nosotros mismos que sí, que la doctrina de que es pecado y que podemos pecar y estamos salvos, que no hay problema, que nosotros no tenemos ningún mérito para que la salvación pueda ejercerse en nosotros. Pero desde el Antiguo Testamento está hablando de santidad. Desde el Antiguo Testamento Dios está diciendo, se van a poner esta diadema que dice santidad, se van a poner esta ropa que dice santidad, se van a poner esto, quítate los zapatos porque donde caminas es santo. O sea, todo está hablando de una convicción espiritual. Aquí no es carnal, esto no es de los hombres. La sabiduría que dijo Pablo, no vengo a hablar de sabiduría de los hombres, de aquella sabiduría de que los príncipes de esta tierra se ponen a hablar y bla, 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 y empiezan a darle garabato a toda la gente, los príncipes de esta tierra. Pero dijo Pablo, no, yo me sujeto a la sabiduría que viene de Dios, de aquel que está allá sentado, que es santo, que sus ángeles dice, santo, santo, y los 24 ancianos caen postrados. Ahora, quiero yo ir allá al cielo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pecar, estar en pecado? O sea, ¿tengo excusas para hacerlo? ¿O cómo es que tengo que vivir? De eso se trata el Evangelio, porque Zacarías 14, versículo 19 dice que va a haber un tiempo, cuando Él venga con todos sus santos ángeles, en los caballos va a decir santidad al Señor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ejercer esa hermano, pero esa defina parte? la palabra santidad. Santidad es la palabra traducida desde el hebreo, es apartado. Apartado. ¿Para qué? Apartado. ¿Para qué, hermano? Para Cristo. Dios nos apartó. ¿Para qué? Para vivir como Él quiere que vivamos. Estamos apartados. ¿Para qué? La ¿Para palabra- hacer el bien o para hacer el mal, hermano? Para el bien. Es que no puede un cristiano hacer el mal. No existe apelación para que podamos Ahora, vivir yo le digo- en hacer el mal, Y sino yo en le hacer digo, el bien. cuando dice el Señor, todos han pecado, todos son pecadores, y el que dice que no ha pecado le hace mentiroso a Dios, ¿dónde queda esa doctrina? Esa no es doctrina. Entonces, ¿qué es? Esa es una advertencia que el apóstol Juan está diciendo, porque él empieza desde el versículo 1 a decir, si alguien dice que anda en luz, si alguien dice que anda en luz y no ejerce esa actitud, él está en tiniebla. Si alguien dice que tiene comunión con el Padre, dice, y no está ejerciendo esa comunión, está mintiendo. Dice, si alguien dice, por eso, el policía cuando arresta a alguien dice, todo lo que diga será usado en tu contra. ¿Ok?
Entonces, si usted dice que usted no peca, ese versículo lo van a usar en su contra. Usted no tiene que decir nada. Si alguien le pregunta, usted dijo Jesucristo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, lo que yo diga no vale. Pero está Jesucristo hablando de lo dijo. Dios. Jesucristo lo dijo. Dios mismo era Jesús. ¿Por qué lo dijo él? Para demostrarle a los hombres pecadores y a los hombres que no se sujetan a su palabra, para demostrar de que él necesita dos testigos, necesita que... Ahora, ¿dónde queda cuando dice el Señor, cuando le trae a la mujer pecadora, dice, ¿dónde quedan? A ver, que tire la primera piedra el que no ha pecado. ¿Dónde queda esa doctrina? Ok. Incluso hasta el Papa dijo que Jesucristo había sido un alcahuete porque perdonó a esa mujer y le dijo, vete y no peques más. Ahora, la verdadera historia ahí en ese caso es de que cuando Jesús está enfrentándose a un juicio que ha sido elaborado, ha sido planeado, porque los fariseos y los saduceos querían acusarle, hallarle algo para causarle un problema y arrestarlo. Cuando hacen el protocolo para tentarle, dice la Escritura que lo estaban tentando para buscar una excusa. No es doctrina. Estaban ellos en un complot en el corazón maquinando perversidad para acusar a Jesús. No es doctrina, es algo perverso. Entonces cuando Jesús está ahí escribiendo en el suelo y él dice, bueno, hemos encontrado a esta mujer que dice de esto. Hemos encontrado a esta mujer en el mero acto de adulterio. ¿Qué dices tú? Según Abraham hay que apedrearla ahorita. Según Moisés, según el profeta Moisés. Eso significa, hermano, que Ahora, en vez de ocuparse de lo bueno, se están ocupando de otras cosas ahora, que nada tienen que ver. Jesucristo les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera Por piedra. eso. Ahora, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Quién convenció de pecado ahí? ¿Acaso no estaba el Espíritu del Señor ahí? ¿Ahí mismo? Allí estaba una situación que se estaba dando, hermano. Ellos habían armado un juicio que era falso. La mujer estaba en un pecado de falsedad. Ella no había sido hallada en adulterio. Porque, ¿dónde está el marido? ¿Dónde está? Si lo hallaron en el acto, ¿en dónde está el hombre? No es su marido, hermano. Ese Ahora, para cometer adulterio es otra persona que se ha metido con la mujer ajena. ¿dónde está Jesucristo? ¿Dónde está el hombre? La ley de Moisés dice de que si es encontrado en adulterio una mujer o un hombre, los dos tienen que ser presentados ahí. Ahora, yo le pregunto, y los dos hermano, tienen sí, que ser apedreados. Vamos a aclarar Los muchas dos. cosas. ¿Por Amén. qué vino el diluvio entonces? ¿Por qué Dios destruyó cuando Vamos todo a- el mundo se corrompió? Vamos a hacer un tema. ¿Por qué bien- vino el diluvio? especial. Si el pueblo era ya santo, ya conocía a Dios, Amén. ¿por qué vino el diluvio? Vamos a hacer un tema más profundo porque nos estamos desviando Porque de... no, de le la- tengo que poner las cosas porque estamos desviando. Hay palabras que son verdaderas. O sea, es bien difícil en este mundo de pecado que vivimos Amén. que usted no falle, no se equivoque. Porque eso también, cometemos accidentes, cometemos situaciones y ofendemos al Señor por no saber la palabra también. Amén. Yo traje aquí a exponer 105 versículos que demuestran la santidad de la iglesia. Hay una decena de Yo versículos. le pregunto a usted, Ahora. ¿usted por sí mismo puede ser santo sin la ayuda de Dios? Dice la palabra de Dios, como la vamos a leer en Efesios, dice la palabra de Dios de que Él nos ha llamado a ser santos. Nos Ahora, ha llamado, pero si nos quita su espíritu, ¿en qué queda usted? no, es que el problema, ¿sabe cuál es? De que cuando nosotros aceptamos el Evangelio, cuando usted entró a este reino, usted sabía lo que venía. Pero si usted no tiene ese entendimiento de saber a lo que ha venido al Evangelio, porque Jesucristo nos compró a nosotros con su sangre bendita, ¿ok? Por Entonces, su sangre, dice la palabra, fuimos purificados. Por su Comprados. a precio de sangre Comprados. fuimos comprados. Comprados. A precio de sangre Amén. ha venido la purificación, la santificación. No porque el hombre se lo merezca, sino a través del sacrificio, porque Dios le mira a Jesús, Amén. porque Él pagó por nuestros pecados, pagó Vamos a ver. desde que nace hasta que se muere, hermano. Porque Dios es santo y por eso, por su obra de amor, que no Ahora. pecó, Él nos ha Él se lavado. hizo y pecador. aunque dice, o sea, por eso dice, ¿no?
Si algún hermano ha pecado, tenemos a Cristo como abogado. ¿Pero para qué tenemos a Cristo como abogado, hermano? Hay una excepción. El versículo está diciendo, si alguno de vosotros, o sea, pero nadie está pecando. En la iglesia, dentro de la iglesia pura, porque la cosa es pura para los puros. A ver, ¿Ok? yo le digo a usted, otra vez, carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Exacto, correcto. Eso es verdad. Nadie se va a ir con todo y zapatos al cielo, hermano. ¿Cuál es la doctrina que ustedes, dónde Pero yo aprendieron? le estoy diciendo, vive en una carne, hermano. Ahora dígame usted, cuando usted me llama a mí, hermano Raúl, tengo problema con el aire acondicionado, y yo teniendo la posibilidad de ayudarlo y no le ayudo, ¿me es considerado pecado o no? Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 4 para ir terminando. Hermano, hay que tener Efesios, cuidado con la capítulo doctrina, 4. porque podemos hacer perder a muchos. Efesios capítulo 4, versículo 20 al 32. Versículo 20 en adelante hasta el 32. Tiene que morir. Amén. Dice, Cuando muera, recién va a ser perfecto. hermano Raúl, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y, ¿qué dice? El pecado, Ahora dígame, la santidad de la verdad. justicia quiero, dice la palabra. Justicia quiero, Amén. misericordia quiero. No Por lo- quiere holocaustos ni sacrificios. Eso se acabó ya, eso se acabó. Por eso yo le digo, en el nuevo pacto. justicia quiero. ¿Qué es la justicia? Dice, Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Usted está haciendo justicia? ¿Usted dando al pobre, a la viuda, al huérfano, es que está alimentándolos? ese es otro tema aparte. No, hermano, habla claramente la Biblia. Dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo, me cubriste. Ahora dice el versículo 25, hermano, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. ¿O qué dice? Que sí, pequemos. Tenemos licencia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dejéis lugar al diablo. O sea, no des lugar al demonio. Entonces, ¿de qué se trata el Evangelio? Sigo leyendo. El que hurtaba, no hurte más. ¿Estamos entrando al reino de los cielos o no? Por eso le O estoy vivimos- diciendo, vivimos aquí en la tierra. entiéndalo. El Padre Nuestro, leeremos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que Ahora estás dice, en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dice, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, perdona, Señor. Gloria a Dios. Dice el ¿Por versículo, qué será que lo habrá puesto ahí? versículo 28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra Compartir corrompida, con el que padece necesidad. ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias al oyente, a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, a toda malicia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonándonos, hermano. Amén. Amén. Entonces, ahora hemos establecido por la voluntad de Dios todos estos versículos, y yo le voy a dejar a los hermanos en la descripción ahí o en el link. Vamos a dejar todos estos versículos para demostrar de que si la iglesia de Cristo, aquella iglesia gloriosa que Él quiere, no se pone en santidad y vive en pecado, no va a subir al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra de Dios que nos quitemos de robar, de hacer todas las cosas
que hacíamos antes, de viciado hombre, de la manera que teníamos antes, de vicio, de pecado, pues, o sea, está exhortándonos la palabra de Dios a que tengamos un cambio, pero el problema es que el hombre no quiere entender, porque para el hombre común, para el hombre natural, todo esto es locura, todo esto es una tontería. Dice, apartados del mal, hermano. Entiéndalo de una buena vez. Somos apartados para Amén. hacer el mal. Entiéndalo eso. El mal. Eso es pecado. Hacer lo malo es Amén. pecado. El diablo es el malo, el perverso, el acusador, el destructor, el asesino. Y manda a todos a que hagan lo mismo que él. Entonces, apartados del mal Tenía para aquí- hacer el bien. Para eso hemos sido llamados. Voy a leerles- Apartados del mal, hermano. Nada más. No hay que inventarse tanta cosa. Entonces, como santo me voy a quedar como un robot, como una estatua. No voy a salir a ningún lado. ¿Cómo Primera- voy a ir a evangelizar, hermano, a una prostituta? Dígame usted, ¿cómo iría a evangelizar a una prostituta? Primera- ¿Cómo iría a evangelizar a un borracho? Usted A un drogadicto. Amén. Hermano, Dios le ¿Cómo bendiga. lo va a salvar? Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios. Voy a leerles capítulo 2 del 1 al 14. El libro de Corintios, capítulo 2 del 1 al 14. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar, dice, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, dice. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A ver, entienden, yo le voy a poner a una cosa Sin más. embargo, hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice el apóstol Pablo. Pablo está siendo claro. Sí, pero yo le digo, Pablo era fariseo de fariseos, conocía la palabra, hermano, Amén. pero no era guiado por el Espíritu. Dice ¿Cómo la que ve, sí. hermano? Él está declarando que sí. Pero yo le digo, al principio, cuando se enfrentó a Jesús, él estaba totalmente perdido, pero sabía la palabra. Oh, sí, él fue convertido. En el caso suyo también, digo yo, de que como ya estamos predicando, hay una conversión. Ha venido un cambio total de personalidad. Porque dice la palabra de Dios que nosotros antes estábamos destinados a la ira del Señor. Pero que ahora, por esa salvación, por ese evangelio del reino de los cielos, nosotros ahora hemos alcanzado. Porque había una pared que nos separaba de lo que era antes el antiguo pacto. Ahora viniendo Jesucristo, pagando Él el precio Oh, él ha pagado el precio. por los pecados de todos. Dice De que Él, todos. clavó la cruz, todas las actas, todos los estatutos que eran contrarios para nosotros, porque no los íbamos a poder cumplir. Él los clavó en la cruz, dice, despojando, dice, y derrotando hasta la muerte y a todo principado. Él clavó todo ahí para redimir a ese pueblo que Él había llamado, porque dice de que nosotros hemos sido engendrados no de voluntad de hombre ni de carne, sino de Dios nuestro Padre. Ahora, el que no ha sido engendrado de parte de Dios por el Evangelio va a estar en contra todo el tiempo. Tenemos que venir, porque yo no he sido engendrado, dijo el apóstol Pablo, acerca de lo que andaba aprendiendo con Gamaliel. Él botó todo eso, a sabiduría la tiró. Gamaliel era un Eso gran era eso, profesor. hermano, la mucha letra mata. Gamaliel era un gran, Cuando ¿cómo se el dice? Espíritu Teólogo, de Dios le teólogo. va a hablar a usted para que cuando haga algo, vea un problema de una persona de X que esté enferma, que no entienda, le va a decir el Señor, Ahora. vaya, ayúdalo, Ahora. vaya, ámalo, vaya, perdónalo, Amén. vaya, restáuralo, vaya, sírvelo, dale de comer, dale de vestir, te lo va a decir.
Hermano Juan. Sí, hermano, Sí. voy a hacer para el Señor. Bueno, yo quiero decirle pocas palabras, ¿verdad? Con el Espíritu, Amén. con la mansedumbre, ¿verdad? Y con la fe, hermano. Amén, amén. Y hermano, ¿verdad? La palabra no es para comprenderla. El Señor Jesucristo quiere que vivamos el tiempo presente en Él. No es que no podamos tener una falla. Ah. No es que no podamos. En otras palabras, me está diciendo que usted puede fallar y pecar. Eso me está diciendo. Amén, hermano Raúl. Ok. Cuando el predicador está allá, yo por eso, ¿verdad? Le he dicho al hermano, cuando yo me dan la palabra y voy a predicar, yo voy a predicar la palabra. Algo que no esté bien para el oyente, Amén. después de que pasó el mensaje, yo lo cito, mire hermano. Hermano, esto dejó mal. Usted Porque puede no hacer sabe- perder a mucha gente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Todo, hermanos. Dice la palabra de Dios, oiga bien, dice la palabra de Dios. que no se puede contender al Es necesario- predicador bien. Esté predicando bien. Yo le muestro en el libro de los Hechos, Pablo contendía con los judíos, hermano. Dice la palabra de Dios. Es necesario, dice, que se manifiesten unos que son reprobados. Sí. Es necesario los que están reprobados, dice, pero nosotros no vamos a actuar como que estamos así, en esa actitud, sino que estamos en Yo la- le en la pregunto a obediencia. usted, Ahora, hermano, que se ha levantado, le digo, Amén. ¿cuántos años de evangelio vive usted? Ahora, en su concepto de usted, Voy a es una leer. persona mayor, es un Vamos, anciano, sí. yo le pregunto, ¿usted no ha dejado de pecar? hermano Raúl, voy a Le leer pregunto, le tengo que decir, hermano, el libro de porque la Hebreos. mayoría no entiende eso. Amén. El hecho es de que años y años está usted predicando o enseñando el evangelio, cantando, alabando. ¿Usted nunca se ha equivocado? Hermano Pues Raúl, las equivocaciones siempre existen, Dice ¿verdad? la- Pero la enseñanza que dio Cristo y la que dio Pablo es seguir la santidad y la paz. Y la paz. Dice, le voy a leer la escritura, dice, buscar Buscar la paz, hermano, buscar la paz. Sí. hermano, voy a leerles, Yo la verdad no estoy de acuerdo. Voy a Lo leerles siento, me voy a retirar. el porque último versículo. Ese versículo, léalo bien, completo, léalo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, que es la iglesia, aquellos que se han bautizado, aquellos que están dentro del reino de los cielos, dice a estos, a los santos, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Si usted ha sido partícipe del Espíritu Santo, está dentro de este rebaño. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, no cumplieron, se desviaron, dice, y recayeron, volvieron otra vez a lo mismo, como el perro vuelve a su vómito y todo eso de los proverbios. Sea otra vez renovado para arrepentimiento, dice, y recayeron, y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Está hablando de lo mismo, de la santidad. Está hablando ese de la versículo que obediencia. dice usted, Hebreos, dice, no dice como usted dice, buscad la paz con todos. El resultado de eso es la santidad. Buscad la Bueno, paz con todos. vamos a terminar Pero entonces, no le hermano. ponga sin santidad nadie verá a Dios, porque eso está usted quitándole al versículo, como Satanás hacía, quitándolo el versículo, Vamos a- no dejarlo completo. Sí, vamos a Es decir como decir, de entonces, tal hermano. manera amó Dios al mundo y ahí se quedó. No puede, hermano. Bueno, espero que para otros hermanos pues sea de bendición y que sigamos meditando en la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo dijo de que Él iba a regresar pronto. En Apocalipsis dijo, y voy a traer mi galardón, dijo, a todos aquellos. Entonces dijo Él, el que es santo, santifíquese más cada día. El que es justo, siga haciendo justicia más.
Y el que es inmundo, ok, sigue siendo inmundo. No hay problema. Amén. Dios me le bendiga. Yo lo siento mucho, de verdad.